Esta presentación, ustedes ya contarán con ella en la plataforma en formato PDF. Bueno, comenzando con un poco de historia de lo que es este modelo, vemos que ha sido desarrollado dentro del Centro de Ingeniería Hidrológica, el cual ha desarrollado una diversidad de paquetes. Dentro de esta paquetería se encuentra el HMS, que sus siglas significan Hydrologic Modeling System, sistema de modelación hidrológica. Bueno, este centro ha generado a lo largo de la historia paquetería y esta paquetería se ha ido mejorando a través de diferentes versiones. Al principio, el programa GEC, que fue desarrollado entre los 70s y los 80s, pues era un programa general, no estaba subdividido por diferentes terminales. En realidad fue hasta los 90s cuando se empieza a trabajar en versiones separadas, tanto de las modelaciones hidráulicas como de las modelaciones hidrológicas. Y de hecho, actualmente ya hay paquetería que trabaja con la interacción con los sistemas de información geográfica. Bueno, la primera versión como tal ya de libre distribución del modelo GKHMS como tal fue en el año 1998. Es la primera versión que se liberó. En el año 1999 se hace la versión 1.1. Ahí no había grandes modificaciones, en realidad era solamente algunos cambios en la visualización del programa, pero no cambios dentro de la conceptualización del mismo. Ya en la versión 2, que se liberó en marzo del 2000, ahí sí ya se tenían algunas modificaciones de calado, como fue renombrar algunos menús, se hizo un renombramiento de todos los menús y se agregó el componente de la modelación de la evapotranspiración. A mí, como usuario, me tocó conocer esta primera versión, fue la primera con la que yo comencé a trabajar, ¿no? Después estuvo la versión 2.03, en los cuales ya se generó el manual de usuario y se corrigieron errores que se identificaron en la versión 2.0. Se hizo una versión 2.1, esta versión no fue liberada ya que presentaba diferentes errores. De hecho, actualmente GKHMS, ustedes pueden identificar que algunas, la más reciente aparecerá como versión beta. Quiere decir que todavía está a prueba, puede presentar bastantes errores y entonces se pone a prueba la versión. La 2.11 de febrero del 2001, en esta ya se agregó un método de transformación lluvia-escurrimiento y se añadió el método de las tormentas hipotéticas del Servicio de Conservación de Suelos para los modelos de transformación lluvia-escurrimiento. En la versión 2.1.2 se corrigieron errores, principalmente con la modelación de los embalses. Después estuvo la versión 2.1.3 que se liberó en octubre del 2001. Y entonces ustedes pueden ir viendo cómo han sido las diferentes mejoras de este modelo. En el 2005 se cambió totalmente la plataforma por su visualización. Y además se pudo dar de alta a partir de este momento vectoriales. Antes era totalmente esquemático, tenías que tener muy en tu mente cómo era el esquema de trabajo de tu cuenca, pero a partir del 2005 uno puede agregar los vectoriales o shapefiles para poder tener una mejor estructura o una mejor configuración de tu sistema hidrológico. Se agregaron más métodos para el cálculo de la evapotranspiración y se agregó un modelo de fusión de nieve, ya que, pues, aunque en el caso de Centro y Sudamérica, la mayoría de las cuencas, la aportación de nieve es mínima, a excepción de algunas cuencas que se encuentren en altitudes importantes, pero, por ejemplo, casos como Estados Unidos, Canadá o algunos países de Europa, pues, tienen cuencas donde la fusión de nieve llega a representar hasta el 40-50% del volumen de escurrimiento, ¿no? Esa versión se liberó en el 2005, la versión 3.01, que en realidad fueron solamente solución de errores de la 3.0, se liberó en abril de 2006. Y ya las siguientes versiones, ya no les coloco aquí qué errores se hicieron, pero se liberó la versión 3.1 en noviembre de 2006 y la 3.2 en abril del 2008. Y así ha seguido la mejora continua de este modelo y con la versión hasta llegar a la versión que hemos a trabajar ahora. Hay un número de versiones, ustedes la pueden consultar ahí en la página del modelo.
directamente cómo ha sido la evolución, pero con la que estaremos trabajando será con la versión 4.6.1. Esta versión se liberó el año pasado, el 17 de septiembre, y bueno, ya no es una versión beta, ya está liberada con la revisión de los errores que presentaba. Bueno, un aspecto importante de GKHMS es que yo puedo tener abierto o puedo instalar diferentes versiones. No hay conflicto entre las versiones, pero tengo la limitante de que no puedo abrir un proyecto generado en una versión anterior. Por ejemplo, si yo tengo instalada la 4.6.1 y tengo instalada la 4.4 y desarrollo un modelo en la 4.4, no lo podré abrir en la 4.6.1 o tendrá muchos errores, ¿no? No puedo abrir proyectos anteriores. A veces generan muchos problemas. No son tantos cuando lo abro generado en una versión anterior. De hecho, lo puedo hacer, aunque presente errores. El problema y la limitación total sí es cuando quiero abrir uno abierto en una versión, por ejemplo, 4.6.1, lo quisiera abrir en la 4.4. Eso sí es imposible, ¿no? Ahí sí no puedo realizarlo. Bueno, antes de empezar ya directamente con el programa, tenemos que ver por qué modelamos una cuenca, ¿no? ¿Por qué el interés de llegar a construir un modelo hidrológico de una cuenca e incluso hasta utilizar un programa? Bueno, porque me puede interesar conocer el potencial de generación de escurrimiento para una tormenta dada, para un evento, determinar hidrogramas para diseñar o revisar obras hidráulicas, simular avenidas históricas en la cuenca, por ejemplo, una avenida que haya generado una inundación y yo quiero hacer la reconstrucción de esa avenida, pues necesito hacer una simulación. Evaluar los efectos de los cambios en la cuenca, principalmente cambios de uso de suelo, y la planeación de los recursos hídricos, poder ver cómo puedo planear yo de acuerdo al histórico el comportamiento de los recursos, incluso hasta llegar a ver los efectos del cambio climático en el escurrimiento. Bueno, pero ¿qué es un modelo de cuenca? Un modelo, para empezar, es una abstracción de algo real, ¿no? Eso es un modelo. Un modelo es algo que yo quiero hacer, una abstracción de algo real. Y modelos hay de diferentes ámbitos, hay físicos, matemáticos, analíticos, hay muchos modelos. Pero un modelo de cuenca va a ser un grupo de abstracciones matemáticas que van a tratar de describir las fases del ciclo hidrológico con el objetivo de que yo pueda, dentro de mi cuenca de estudio, simular el proceso de transformación de la lluvia a llegar al escurrimiento. Si recuerdan, dentro de este proceso, pues hay muchos procesos dentro de esa relación. Tenemos la evapotranspiración, tenemos la infiltración, tenemos percolación, tendremos transpiración, es decir, tenemos diferentes procesos para que la lluvia se transforme en escurrimiento. Sabemos que la lluvia tiene que satisfacer unas demandas de la cuenca para que se empiece a generar el escurrimiento. Bueno, ¿qué necesito para modelar una cuenca? ¿Qué es lo que yo necesito? Pues necesito la abstracción matemática de ese sistema real, que yo lo tengo en la naturaleza, que es el modelo. Eso es el modelo. ¿Qué va a tratar de hacer? Va a tratar de predecir la respuesta del sistema a una entrada que yo le dé específica. Puede ser una entrada para un evento o una entrada para una cadena de eventos. Este modelo, a su vez, esta abstracción de lo real, va a tener unos parámetros. Va a tener unos parámetros. Estos parámetros van a ser medidas numéricas, propiedades del sistema real. Algunos son con base física y otros son parámetros de calibración. ¿Por qué se hace esta diferencia? Yo voy a tener datos medidos y voy a tener datos que voy a inferir a partir de características. Por ejemplo, el coeficiente de escurrimiento o el número de escurrimiento de una cuenca. Ese yo lo identifico a partir del uso y del tipo de suelo. Entonces, en realidad será un parámetro de calibración porque lo estoy infiriendo. No sé qué incertidumbre tiene ese valor que estoy infiriendo, entonces lo puedo meter a calibración. Pero, por ejemplo, tengo el caudal, pero el caudal es medido, entonces no entra como un parámetro de calibración. Más bien es una variable del sistema, ¿no? Pero voy a tener diferentes parámetros que voy a poder calibrar. Por ejemplo, el, eh, el tiempo de retraso o el tiempo de concentración de una cuenca. Yo sé que se puede cambiar un poco dependiendo del tipo de medida con el que haya hecho la estimación de la pendiente o de el tiempo de concentración de la cuenca, ¿no?
Generalmente la pendiente es donde más se puede presentar un cambio de acuerdo al método seleccionado. También este modelo de cuenca debe tener unas condiciones iniciales, es decir, a partir de dónde voy a empezar yo a hacer la simulación, un estado inicial de ese sistema, ¿no? Después, las condiciones de frontera, que son las fuerzas que actúan sobre el sistema. Tengo que definirle hasta dónde va a abarcar mi sistema y cuáles van a ser las fuerzas que van a interactuar con el sistema. Bueno, ¿qué necesito para modelar una cuenca? Una modelación típica de cuencas consiste en seleccionar el tipo de modelo. Hay muchos modelos, no solamente hay GKHMS, hay muchos, hay SWAT, hay TETIS, hay Topkapi, hay muchos modelos para hacer la modelación de una cuenca. Después tengo que hacer la formulación y construir el modelo. Ya que tenga construido el modelo, tengo que calibrarlo y validarlo, o conocido también como verificación, ¿no? Que en realidad es una validación. Calibración es que yo mueva esos parámetros y estime que lo que estoy obteniendo es lo que realmente yo lo puedo ver, ¿no? Y finalmente viene la aplicación. Ya lo puedo aplicar, un modelo ya calibrado y validado, lo puedo aplicar para cualquier ámbito, ¿no? Para escenarios de cambio climático, para escenarios de cambio de uso del suelo y poder ver cómo afectan esos cambios, tanto naturales como cambios antropogénicos. Bueno, haciendo un enfoque en lo que es la calibración y la validación de un modelo, tenemos que el modelo, como les mencionaba anteriormente, tiene variables, por ejemplo, el caudal, la altura del nivel del agua, las áreas, velocidades del flujo. Y tengo parámetros, por ejemplo, el número de escurrimiento, el coeficiente de escurrimiento. Y para la calibración de un modelo, va a ser el proceso en el cual voy a determinar de estos parámetros cuáles son los valores que ajustan que el observado sea igual a lo simulado. Es lo que voy a tratar de hacer con los parámetros, ¿no? Si yo medí un caudal de 100 metros cúbicos, pues mi modelo, tengo que encontrar el paquete de parámetros que hacen que ese caudal simulado sea 100 metros cúbicos por segundo o se aproxime a ese valor, ¿no? Bueno, estas variables pues no van a cambiar. Estas variables yo ya las tengo las observadas y lo único que voy a hacer es utilizarlas para hacer la calibración de los parámetros. Entonces, lo que voy a tratar de hacer con la calibración y con la validación es identificar los parámetros que proveen la mejor concordancia entre los eventos medidos y los que simulo con el modelo. En la calibración voy a mover los parámetros. Cuando ya estén calibrados, en la validación ya voy a utilizar los parámetros validados. Y entonces voy a poder saber si estos parámetros en validación pueden asumir bien la respuesta del sistema. Generalmente lo que se hace es que se toma un periodo de calibración y un periodo de validación de datos para poder hacer ese análisis. Bueno, de acuerdo a los diferentes tipos de modelado de cuenca, si yo le enfocara aquí como en esto para la modelación en función del tamaño de cuenca y el enfoque del tipo de modelo a utilizar, si yo tengo una cuenca pequeña, muy pequeñita para diseñar alguna infraestructura como una alcantarilla, un pequeño drenaje de un fraccionamiento, pues con el método racional me basta, ¿no? No necesito ir más allá. El método racional es aplicable y no necesito aplicar un modelo de cuenca como tal. Si tengo una cuenca mediana, pues puedo trabajar con el método del hidrograma unitario. Y entonces aplico el hidrograma unitario y con este puedo atacar la generación de escurrimiento en la cuenca. Si ya manejo una cuenca grande, entonces tengo que utilizar un modelo de cuenca. Y ya vamos a ver que ahí hay diferentes tipos de modelos. Hay distribuidos, semidistribuidos, y esa es la aplicación común. Es decir, que si yo voy a diseñar una presa, forzosamente tengo que hacer un modelo de cuenca. Si quiero diseñar un puente, forzosamente tengo que hacer un modelo de cuenca. Si quiero dimensionar cualquier infraestructura donde el escurrimiento provenga de una cuenca, de una área importante, pues tengo que hacerlo con un modelo de cuenca. Por ejemplo, si voy a hacer un análisis de excavación, un análisis de arrastre de sedimentos, pues tengo que hacerlo con un modelo de cuenca. Y que es dentro de donde vamos a aplicar en esta asignatura el modelo GKHMS, ¿no? Que son sus aplicaciones. Bueno, para la modelación en cuencas, en principio, las técnicas de modelación de cuencas son aplicables a cualquier tamaño de cuenca.
Yo lo podría aplicar, por ejemplo, GKHMS para una cuenca muy pequeñita, ¿no? Sí, puede ser. Sin embargo, las simplificaciones del modelo de transformación y escurrimiento pudieran condicionar la amplificación. Es decir, que yo modelo de cuenca de GKHMS lo puedo aplicar a una cuenca muy pequeñita, pero el modelo de la fórmula racional a una cuenca muy grande, pues no, porque hay unas limitaciones teóricas, ¿no? Si recuerdan, el método de la fórmula racional tiene dos hipótesis. Una, que la tormenta debe ser aproximadamente igual al tiempo, a la duración de las lluvias en la cuenca y que la distribución de la lluvia debe ser uniforme sobre la cuenca. En una cuenca grande es muy difícil que esto se cumpla, ¿no? O sea, el tiempo de concentración seguro va a ser más grande que la duración de las tormentas. ¿Por qué? Porque a manera que crece la cuenca, crece el tiempo de concentración. Y si crece la cuenca, un mismo fenómeno meteorológico, una misma perturbación, no va a poder afectar todo el área. Entonces, la distribución de la lluvia pues no va a ser uniforme en la cuenca. Bueno, ¿qué es lo que hace en la práctica el ingeniero o qué debe hacer en la práctica el ingeniero? Seleccionar un modelo disponible de acuerdo con la estructura, con la capacidad, con la operación y con las limitaciones que se enfrentan. Y con base a un análisis de esto, poder definir qué desarrollo va a ser con base al modelo que selecciona. Podemos tener diferentes restricciones, ¿no? Restricciones con tiempo para construir el modelo, de disponibilidad de datos o incluso hasta restricciones económicas del propio proyecto. Entonces, uno tiene que analizar eso para saber qué tipo de modelo va a implementar para poder hacer el análisis. Yo, por ejemplo, para una cuenca de un diseño en una estructura vial, es decir, una carretera, pues podría implementar GKHMS para hacer el estudio de los pasos de agua, de los que son todas las alcantarillas, pero ¿cuánto tiempo tengo para desarrollar el modelo? Entonces tendría que pensar en eso, en cuánto dispongo de monto para poder realizar el proyecto, y entonces con base a eso yo tengo que definir si voy a abordarlo a partir de ese modelo o me voy a ir por los que propone la SCT, ¿no? Que a veces con el método inglés o con la fórmula racional habilita para hacer los dimensionamientos. Bueno, si la meta, por ejemplo, aquí tenemos un esquema de una zona de regulación y vemos que está una presa que regula las inundaciones aquí en la zona a partir de este río, ¿no? Aquí tiene un vertedor, aquí tiene una obra de excedencias y bueno, esta obra lo que trata de impedir son las inundaciones a esta zona. Si la meta del estudio es mitigar los efectos del escurrimiento, ¿cuál será el tamaño requerido por el vaso regulador? ¿De qué dimensiones deberá ser ese embalse para que mitigue las inundaciones? Bueno, si yo hiciera como un diagrama de flujo de cuál debería ser el proceso para llegar a ese dimensionamiento, yo tendría que decir que voy a seleccionar el evento de diseño, ¿no? Hago un análisis hidrológico, un estudio hidrológico y defino el evento de diseño. Después, con ese evento de diseño de precipitación, calculo el escurrimiento sin el vaso, sin que esté el vaso construido. Hago la propuesta de diseño del vaso. Calculo ahora el escurrimiento que se generaría con el vaso propuesto, con esta propuesta. Simulo el diseño, es decir, simulo el funcionamiento del vaso. Entonces llego a la definición. ¿Funcionó bien? Sí, se construye. ¿Funcionó mal? Entonces tengo que seleccionar una nueva propuesta. Vuelvo a hacer el cálculo de escurrimiento con la nueva propuesta, simulo el funcionamiento con la nueva propuesta, evalúo su desempeño, digo que fue óptima, no, pues tengo que volver a otra propuesta y así. Si llego a la solución después de 3, 4 propuestas, ok, pues se construye la propuesta del embalse, ¿no? Es más o menos la estructura que seguiría para poder yo encontrar esto, ¿no? Entonces, generalmente la forma que se hace la selección de propuestas, sea no solamente este es el caso de un embalse, ¿no? Pero si yo quiero, por ejemplo, colocar un dique contra inundaciones, pues ¿qué haría? Coloco los eventos de diseño, calculo o hago la modelación hidráulica sin el bordo de protección, propongo, hago la propuesta con base a lo que identifiqué, las zonas de inundación, la longitud que debe tener, la altura que debe tener, lo propongo. Hago la simulación con el bordo de protección, evalúo el desempeño del bordo de protección. Si no fue suficiente, vuelvo a proponer otro dique. Si fue suficiente, se construye esa propuesta.
Es más o menos la propuesta general que seguiríamos en cualquier construcción de una obra de infraestructura hidráulica, ¿no? Bueno, ¿cuál tormenta debemos utilizar para definir esos escenarios de diseño? Pues bueno, ustedes eso ya lo saben, hay que utilizar datos históricos, las lluvias de los registros, hay que recopilar información de los registros de lluvia. Si tengo información de tormentas, o descargo información de tormentas y analizo los patrones de tormentas. No siempre es posible, ¿no? A veces solamente puedo trabajar con las de 24 horas. Pero lo importante es que yo pueda establecer un riesgo asociado a esos eventos. Y si recuerdan, pues eso lo puedo hacer con un análisis de frecuencias, ¿no? Analizo la frecuencia de ocurrencia de las precipitaciones máximas y con base a eso determino una probabilidad de excedencia determinada para definir mi evento de diseño. Ya con eso, pues estimo la tormenta de diseño, que sería el evento más desfavorable de acuerdo a las condiciones meteorológicas esperadas. Es con lo que yo defino los escenarios de diseño de mi infraestructura para incorporarlo a mi modelo. Bueno, aquí tenemos un modelo lluvia-escurrimiento, es el más sencillo que tenemos en hidrología. Y si ven, es la fórmula racional, que dice que el caudal es directamente proporcional al área de la cuenca por la intensidad de la tormenta de diseño y por el coeficiente de escurrimiento. Este coeficiente de escurrimiento es un parámetro adimensional que está en función del uso y tipo de suelo. Esta es la intensidad que está asociada a un periodo de retorno y es como la condición de frontera de este pequeñito modelo, ¿no? Y aquí está el área de la cuenca. Y con eso, ¿qué me da? El caudal pico, ¿no? El gasto máximo de ese hidrograma. ¿Este modelo será el adecuado para dimensionar un vaso de almacenamiento? No, no es el adecuado. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, ¿no? No es el adecuado porque no cumple con las condiciones para una cuenca de una área grande. Entonces, no podría utilizar este modelo. ¿Qué necesito hacer para dimensionar el vaso? Pues tengo que considerar algo como esto. Para poder calcular yo un volumen, necesito considerar la precipitación, las condiciones de la superficie del terreno, la infiltración que se generará, cómo se moverá el agua, si hay cuerpos de agua, si hay corrientes naturales, ver cómo interactúa la vegetación y poder llegar al escurrimiento de la cuenca. Esto si quiero modelar el volumen de escurrimiento. Si solamente me interesa modelar una avenida de diseño, recuerden que ahí lo importante a escala de evento es solamente la infiltración. Es el fenómeno de infiltración el que acapara la importancia, ¿no? Porque a escala de evento no me interesa la evapotranspiración, ni la transpiración, ni la percolación. Solamente me interesan las pérdidas por infiltración. Las pérdidas por infiltración en una escala de evento, es decir, durante una tormenta, se convierte prácticamente en el 90% de las pérdidas. Por eso se simplifica ahí. Pero si me interesa modelar un año de precipitación y ver cómo ha cambiado el escurrimiento, ahí sí tengo que hacer interactuar todos los procesos del ciclo hidrológico. Las pérdidas por evapotranspiración, transpiración, evapotranspiración, la infiltración, la percolación, el flujo base, los cuerpos de agua y con base a eso determinar el escurrimiento que tengo hasta la salida de la cuenca. Y bueno, ahí está cada uno, la evapotranspiración, la evaporación, tanto en la vegetación como en la superficie del terreno, la evaporación en los cuerpos de agua, las posibles llanuras de inundación, la recarga a los acuíferos, el interflujo, que es el flujo que corre cercano a la superficie, los flujos en ladera y los flujos base. Si recuerdan, todos este y este son el flujo directo, este es el flujo base y estos generan el caudal total o escurrimiento total. Y bueno, la retención, la infiltración, ascensión capilar, aquí hay una parte que asciende por capilaridad, y la percolación, ¿no? Que es aquella infiltración profunda que se va hasta los cuerpos de agua subterránea. Bueno, aquí también tenemos ascensión capilar en los acuíferos. Y bueno, ya pasando a los modelos hidrológicos de cuenca, pues los modelos hidrológicos van a ser herramientas que nos van a permitir comprender el funcionamiento de una cuenca, siendo la consecuencia lógica de esta implementación
el intento por conocer los procesos de conversión de la precipitación en escurrimiento. Es prácticamente lo que buscamos con un modelo de cuenca, ¿no? Poder conocer cómo se transforma la lluvia en escurrimiento y poder utilizar este conocimiento para dimensionar una obra, para revisar una obra, para analizar la respuesta de un sistema, el identificar un problema, por qué se está presentando un problema, o analizar cambios en la cuenca, como pueden ser cambios de uso de suelo, cambios en las condiciones de cambio climático, en las variables meteorológicas. Bueno, ¿qué tipos de modelos tenemos? Bueno, tenemos modelos físicos y modelos matemáticos, ¿no? Es como la clasificación principal. Modelos físicos es como los que ustedes pueden visitar en algún laboratorio, por ejemplo, el laboratorio del IMTA, que tiene modelos físicos. Es un modelo a escala del modelo real, donde tienen una similitud tanto dinámica como cinemática como geométrica. Es decir, se cumple con unas similitudes entre el modelo físico y el modelo real. Y tenemos el modelo matemático. El modelo matemático, pues, es una abstracción de ese modelo real o de ese modelo que tenemos en la naturaleza y que lo llevamos a una abstracción. Generalmente trabajamos con modelos matemáticos. Muy pocas veces trabajamos con modelos físicos. ¿Por qué? Porque son más costosos. Pero un modelo físico, por ejemplo, cuando ya se tiene una presa, generalmente el funcionamiento de la cortina y el funcionamiento del vertedor se hacen a través de un modelo matemático y un modelo físico. Es decir, se hace una modelación numérica y además se construye un modelo a escala. Bueno, pero ¿dónde se encuentra GKHMS? Bueno, GKHMS se encuentra dentro de los modelos matemáticos, como resultará bastante evidente. Ahora, dentro de los modelos matemáticos tenemos modelos paramétricos, modelos conceptuales, modelos probabilísticos y modelos determinísticos. Los modelos determinísticos son aquellos que a una misma entrada tienen una misma salida. Esos son los modelos determinísticos, ¿no? Los modelos probabilísticos son aquellos que tienen alguna probabilidad en la ocurrencia de los eventos. Es decir, a diferencia de este, no siempre la misma entrada tendrá la misma salida. Y dentro de estos probabilísticos encontramos los estadísticos y los estocásticos. Es decir, que estos tienen una cierta aleatoriedad, ¿no? Y tenemos modelos conceptuales. Aquellos modelos conceptuales son aquellos que hacen una abstracción del sistema. Por ejemplo, yo tengo unos tanques y un tanque va a simular la parte de la infiltración, otro tanque va a simular la parte que tiene que ver con la percolación, otro tanque la parte que tiene que ver con la transpiración y otro tanque. Entonces, cada tanque va simulando un proceso del ciclo hidrológico y lo que estoy haciendo es una conceptualización del ciclo hidrológico, por lo tanto es un modelo conceptual de la cuenca. Y tenemos un modelo paramétrico. Un modelo paramétrico donde defino una serie de parámetros que tienden a poder hacer una reconstrucción de ese sistema real. Bueno, otra clasificación que tienen los modelos hidrológicos es que yo puedo trabajar con modelos agregados o modelos distribuidos. ¿Cuál es la diferencia? Un modelo agregado es aquel donde mi cuenca no la disminuyo a una escala menor, es decir, no la divido, la trabajo como tal con toda su área. Eso es un modelo agregado. Y un modelo distribuido es que yo agarre esa cuenca y la divida en cuencas más pequeñas. Y con eso llego a un modelo distribuido. ¿Qué tan pequeño puede ser? Pues bueno, dentro de los distribuidos tenemos dos categorías, los semidistribuidos y distribuidos como tal. Los semidistribuidos es cuando la cuenca la divido en subcuencas y los modelos distribuidos son aquellos donde la caracterización viene hasta una escala de raster, es decir, que cada cuadrito tiene información de escurrimiento. Entonces, si pensamos en GKHMS es un modelo semidistribuido, puede llegar hasta la escala de subcuenca. Y dentro de estos es un modelo determinístico, conceptual, matemático y paramétrico. Es decir, que puede cumplir con varios clasificaciones, ¿no? Ahora, tenemos los modelos analíticos, los modelos numéricos. En este caso, el modelo GKHMS es un modelo analítico. Y tenemos la otra clasificación que dice que hay basados en eventos y de proceso continuo. GKHMS puede hacer los dos, puede hacer una modelación solamente a escala de evento y puede hacer una modelación en un proceso continuo. De las dos formas puede trabajar. Bueno,
Las componentes con las que puede trabajar GKHMS, aquí están distribuidas. No con todas las puede trabajar, pero estas son las que buscaríamos modelar en una cuenca. Construir un modelo de cuenca que pudiera hacer esto. Que pudiera modelar intensidad de la precipitación, duración de la precipitación, la altura de precipitación, la frecuencia de la precipitación, su distribución en el espacio y su distribución en el tiempo. Poder modelar el escurrimiento en la superficie de la cuenca y en los cauces que están dentro de la cuenca. Y en base a las pérdidas que pudiera modelar las pérdidas por intercepción, por la vegetación, las pérdidas por infiltración, las pérdidas por almacenamiento en la superficie, las pérdidas por evapotranspiración, por evaporación y las pérdidas por transpiración, uniendo a estas las pérdidas por evapotranspiración. Entonces sería necesario para construir un modelo muy completo que pudiera construirse un modelo que fuera capaz de tener todas esas componentes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tiene GKHMS? Pues GKHMS prácticamente puede hacer todo, menos modelar la intercepción. Eso no lo puede hacer GKHMS, no puede modelar la intercepción. Hay modelos que sí pueden llegar hasta eso, pero GKHMS no lo puede realizar. Bueno, esta es la primera introducción a GKHMS. Ya en el siguiente video, ustedes podrán empezar a ver lo que es ya la interfaz de GKHMS y la descripción de cada uno de sus componentes.